Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, mandar un saludo enorme a todas aquellas personas que vayan a compartir un ratito con nosotras en este espacio de encuentro que hemos creado desde la organización de Defender Andalucía. Coincidiendo con los más de 1000 días que lleva en la cárcel el compañero y militante del SAT, Fran Molero, por participar en Rodear el Congreso en 2013, así como los abusos policiales que han tenido lugar en estos últimos días en el pueblo de Jaén, Linares, y también coincidiendo con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, queríamos hacer un espacio de debate, de reflexión y de encuentro entre todas aquellas personas que han vivido en primera línea lo que es la represión. Es por ello por lo que hoy hemos querido invitar a personas que han puesto el cuerpo en la disidencia y que han vivido en primera línea de batalla lo que es la represión policial y lo que es el aparataje de criminalización de la protesta. En primer lugar, nos acompaña hoy Alfonso Fernández, conocido como Alfon. Es preso político que, tras participar en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, se le somete a juicio y acusaciones irregulares. Pasa 56 días en prisión preventiva en el año 2013 y en 2015 se le juzga y se le condena a 4 años de prisión. Bienvenido, Alfon. Hola, buenas tardes. Luego tenemos al compañero Iván Leno, andaluz, integrante del colectivo de la insurgencia, acusado de enaltecimiento del terrorismo en las letras de los temas compuestos, condenado a 6 meses de prisión, inhabilitación y multa. Bienvenido, Iván. Gracias, buenas tardes. También tenemos con nosotras a la compañera Elena Ortega, fundadora de Madres contra la Represión, activista social en su barrio, en Vallecas, participó en la candidatura municipalista Madrid en Pie y es la mamá de Alfon. Bienvenida, Elena. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Y también tenemos al compi, militante de Defender Andalucía, Néstor Salvador, condenado a 6 meses de cárcel junto con otros 20 militantes después de que en agosto de 2012 expropiesen un supermercado para dárselo a las compañeras de la Corrala Utopía. Bienvenido, Néstor. Buenas tardes, bienvenido. También hoy comentaros que nos iba a acompañar Josep Bartoni, pero en este momento al final no ha podido acudir. Bueno, pues como os he dicho antes, desde Defender Andalucía, desde la organización, habíamos pensado, con todo lo sucedido últimamente, de crear este espacio, ¿no? Y dar voz. Y para ello vamos a hacer el debate en torno a dos partes. O sea, vamos a dividir el debate en dos partes. Una primera parte en la que nos gustaría que vosotros y vosotras nos contaseis de primera mano, o sea, cómo habéis vivido, cómo ha sido todo este proceso, cómo lo habéis experimentado. Y luego una segunda ronda en la que nos gustaría que compartieseis con nosotros si sabéis o sea, cómo hacer frente a esa represión y sobre todo también si creéis que o sea, la criminalización de la protesta desde que os sucedió esto hasta hoy, si creéis que ha surgido efecto a nivel social. Así que si os parece podemos empezar con la primera ronda, que nos contéis vuestro caso y si te parece empezamos por ti, Afon. 10 minutillos. Muy bien. Pues mi caso concretamente se da en el contexto de una huelga general, la del 14 de noviembre de 2012, que venía precedido de una oleada de movilizaciones importantes, que, bueno, en todo el territorio del Estado, pero en Madrid, que es donde yo lo vivo, se dieron con bastante intensidad y donde había muchísima gente participando pues, a nivel de calle, en diferentes plataformas, asociaciones, sindicalismo. Personalmente yo creo que lo que caracteriza en ese momento es mi juventud, porque tengo 21 años, y lo que supuso pues el sufrir una detención, el registro de mi casa, el pasar por prisión, además en régimen FIES, la dureza de todo aquello y bueno, y el trato en comisaría, donde todos sabemos lo que pasa en las comisarías del Estado. Ayer vimos o escuchamos las grabaciones donde reconocen cómo asesinan a un militante vasco
Entonces no es ningún secreto lo que sucede en los calabozos de las comisarías españolas y no les importa mucho ni la edad ni nada parecido. Yo en esa época, mi militancia, bueno, estaba en los entornos antifascistas de Madrid, que llevamos unos años bastante duros a raíz de la muerte, del asesinato de Carlos. Pues bueno, tuvimos que defender la ciudad de esta gente, de estos bastardos, y fueron años bastante duros, donde la militancia se desarrollaba en un contexto de mucha violencia, porque veníamos de generaciones anteriores que habían sufrido el hostigamiento constante de organizaciones fascistas, que muchas veces contaban con la protección, el amparo e incluso el apoyo de aparatos policiales y demás. Entonces era difícil el querer organizarte en según qué barrios y el querer llevar a cabo iniciativas populares o que planteasen una alternativa al sistema. Entonces, antes de todo, nos plantamos y dijimos, bueno, pues hay que salir a la calle, hay que expulsar a esta gente de los barrios y no lo vamos a conseguir de otra manera que no sea mediante la violencia. Eso fue difícil porque eso tiene unas implicaciones luego a nivel personal que condicionan mucho tu forma de relacionarte con la política, pero creo que era necesario en ese momento y creo que dio sus frutos. Y cuando surge el 15M, por ejemplo, era mucho más sencillo hacer política y hacer asambleas en los barrios de lo que hubiese sido 5 años atrás. 5 años atrás, en muchos de los barrios que surgieron asambleas vecinales, populares, no se hubiesen podido llevar a cabo porque esta gentuza hubiese estado allí y no hubiesen permitido que se desarrollara. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque claro, cuando llega el 2012, además yo miembro de Bucaneros, que aunque como grupo ultra de un equipo de fútbol, tiene implicaciones políticas y sociales con su barrio, porque bueno, Vallecas está construido sobre el desarrollo y el movimiento vecinal, y Bucaneros no se escapa a eso, es parte de eso. Y cuando llegamos a mi detención, la policía sabe perfectamente quién soy yo y quiénes son todos los que me rodean, como así vi en comisaría donde, bueno, entre medidas coercitivas y demás, y amenazas y golpes, me enseñaban fotos de otros miembros de Bucaneros o del antifascismo madrileño y pretendían que yo les desvelase información de algún tipo, bueno, según ellos a cambio de no subir ante la jueza en este caso, con una acusación de tenencia de explosivos. El día de la huelga general del 2012, ese 14 de noviembre, ya veníamos nosotros preparando una huelga que fuese combativa y que paralizase la ciudad lo máximo posible. Y salió bastante bien, pero ellos también en paralelo hacían sus investigaciones y estaban detrás de nosotros. Y a mí fue cerca de mi casa, yendo a los piquetes, donde me pararon y, bueno, como le dije a la jueza, no puedo especular de dónde sale ese explosivo porque no lo puedo saber, pero bueno, ese explosivo eran unos cócteles Molotov que tenían ellos en una bolsa que me enseñaron y me subieron ante la jueza con la acusación de yo portar esos explosivos. Bueno, luego en el juicio se vio que ni siquiera se lo prepararon muy bien porque un policía dijo una cosa de que yo lo llevaba pero lo dejé y corrí, otro dijo que corrí, lo tiré y me cogieron, otro dijo que yo no había corrido, que directamente me quedé allí. Bueno, de 3 declaraciones ninguna coincidía, pero a la jueza tampoco le importó porque si algo vimos en el juicio es que estaba condenado antes de entrar a la sala. Era muy evidente. Unos días antes al juicio incluso lo suspendieron, que se iba a celebrar, lo atrasaron porque se les había olvidado meter algunas pruebas. Bueno, hubo una serie de irregularidades que, como digo, demostraban que era muy difícil no salir de allí condenado porque era toda una operación de Estado y que yo simplemente era un individuo que se utilizaba como cabeza de turco para dar aviso de lo que estaba sucediendo en ese momento a la gente que estaba en la calle, pues intentar frenar esas movilizaciones y que esas movilizaciones fuesen en un aumento de su combatividad, meter miedo en el cuerpo a la gente. Como decía, sí, entré en prisión preventiva hasta del 16 de noviembre cuando subí a prisión y salí el 13 de enero de 2013.
y bueno, estuvimos luego esos años esperando el juicio y aprovechamos que la notoriedad que había tenido el caso, que conseguimos a través de una campaña bastante potente con diferentes organizaciones del barrio, también de Madrid, incluso del Estado, y conseguimos que llegase incluso a otras partes del mundo lo que estaba sucediendo. Yo creo que marcó un poco el inicio de una oleada represiva que no se inicia, o sea, no empieza ahí la represión en el Estado español, pero sí una vuelta de tuerca más, pues también acorde con el tiempo que se vivía y el nivel de movilizaciones que estaba habiendo. Y en esos años, como decía, aprovechamos pues la notoriedad para dar charlas, acudir a actos antirrepresivos, ayudar sobre todo a familias que pasaban por la misma situación, jóvenes que estaban siendo detenidos en otras movilizaciones, que estaban siendo encarcelados, y tejer relaciones con los diferentes casos de represión que se estaban viviendo en el Estado. Hasta el 2015, que ya es cuando entro y estoy 4 años en prisión, hasta que salí en 2019. Y bueno, eso es un poco el resumen, contextualizando un poco dónde se da, cómo se da, de mi caso en concreto, que bueno, es uno más dentro de todo un proceso de dialéctico entre Estado y movimiento popular. Bien, gracias, Arfon, por compartir con nosotras. Si te parece, Iván, puedes continuar tú compartiendo con nosotras cómo lo viviste tú, qué experiencia tuviste. Vale, bien. Pues, a ver, primero creo que lo mejor sería empezar por explicar un poco en qué consistía el colectivo, porque como en mi caso no es tan conocido, creo que le puede aclarar algunas dudas a alguna gente que apenas haya oído hablar de él. Y luego ya más adelante explicaré cómo fue el proceso judicial. Pues bueno, el colectivo de la insurgencia estaba formado por jóvenes del Estado español y de Latinoamérica que usaban el rap como medio de agitación política. Nosotros en nuestras letras pues denunciábamos a la monarquía, la explotación laboral, el paro, la asistencia de presos políticos, los desahucios, la falta de futuro de nuestra generación, etc. Y aunque no teníamos apenas difusión o reconocimiento más allá del entorno de cada uno, cada vez éramos más. Y entre otros motivos parece ser que este fue el principal por el que la Comisaría General de Información nos empieza a investigar, ¿no? Entonces, cuando en 2016 la Policía Secreta registra a todos los miembros del colectivo en la calle. Cada uno de nosotros éramos de diferentes partes del Estado español, de diferentes ciudades. O sea que el registro se hace de manera, digamos, simultánea. Nos roban los teléfonos móviles, los aparatos electrónicos que llevamos encima, algún compañero llevaba su ordenador o pendrive. Nos entregan una citación para declarar en la Audiencia Nacional. Nos imputan 3 cargos en un principio: enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio contra las instituciones del Estado y asociación ilícita. O sea que en un principio cada miembro sumamos 7 años de prisión más o menos. Todo esto por hacer canciones. Ya en 2017 no se juzgan, pero solo por el primer cargo, enaltecimiento del terrorismo. El juicio, pues bueno, es una farsa total. En palabras de nuestro abogado, de mi abogado, la sentencia estaba ya escrita desde antes de que se celebrase el juicio, ¿no? Y, en fin, aquello no se estuvo en ningún sitio, lo típico, ¿no? La jueza apenas dejaba hablar a nuestro abogado, la policía en algún momento nos llegaba a insultar incluso, al oír alguna de nuestras letras. Y el fiscal incluso nos llegó a comparar con yihadistas, porque decía que para nosotros la lucha obrera era comparar a los yihadistas a la religión.
En fin, que al final nos condenaron a 2 años y un día de prisión, 4.800 euros de multa, 9 años de inhabilitación para ejercer trabajos públicos, al pago de las costas del juicio y la eliminación de las canciones públicas en Internet. A partir de entonces, pues empezamos a organizar una campaña de solidaridad por todo el país. Y por el camino, pues empezamos a recibir la represión como nunca antes la habíamos recibido, curiosamente después de la condena. Nos prohíben actos, nos censuran entrevistas, nos amenazan de muerte, intentan impedir por todos los medios que denunciemos nuestras condenas. Pero, y ahora sí, me vaya a permitir algún inciso, ahora sí que a partir de ahora voy a hablar solo de mis compañeros de Málaga y de mí, porque si aquí ya hubo un apoyo que a mí me hizo tirar para adelante, sobre todo, fue el que me brindaron mis compañeros de aquí de Málaga. Pues gracias a ellos, junto con ellos, nosotros nos dejamos la piel, nos dejamos la vida denunciando la condena, estamos en todas partes, cada ciudad que nos contacta para que vayamos a contar el caso, allí que vamos, junto con otros miembros del colectivo de otras ciudades del Estado, y que incluso llegamos al Parlamento Europeo, que de hecho fuimos con otros represaliados, fuimos el día en el que Josep se exilió. Y bueno, estamos en 2018 y sobre finales de septiembre más o menos, la Audiencia Nacional decide reducirnos la condena de prisión a 6 meses y un día y la multa 1.200 euros. Nosotros pensamos que debido al contexto de luchas que se desarrolla en Cataluña, al cambio de gobierno y en parte también a la batalla que organizamos los represaliados de por aquel entonces, que habíamos mucho, sobre todo por el tema de la libertad de expresión, pues el Estado decide dar un paso atrás, digamos, ¿no? Y bueno, este motivo, entre otros, pues es el que provoca que en mi caso no tenga la atención mediática, digamos, no tenga el reconocimiento que tienen otros casos iguales como el de Hasél o Josep o Valtonyc. Ya en 2020 el Tribunal Supremo nos confirma la condena ya reducida, junto con la multa reducida. Y hace apenas un par de semanas o así la Audiencia Nacional nos comunica que nos suspende la condena de prisión durante 2 años. Eso sí, de manera condicional. Diciendo que nos mantiene la condena suspendida en caso de que no se vuelva a cometer delitos, entre comillas, ¿no? De enaltecimiento al terrorismo. O sea, a cambio de que dejemos de denunciar injusticias, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo nos encontramos, digamos, en la incógnita de saber qué va a pasar de aquí a 2 años, si van a seguir con la suspensión de la condena o no. De todas formas, nosotros no es algo que nos quite el sueño, digamos, desde aquí, desde Málaga, mi grupo de apoyo, mis compañeros de aquí y a mí. Porque, bueno, en fin, ya estamos viendo cómo se la está gastando el Estado con el tema de Pablo Hasél. Valtonyc ya vemos que sigue en el exilio. Y, bueno, no esperamos nada ni de ningún tribunal ni de ninguna institución política, ¿no? Solo esperamos que la lucha en la calle nos absuelva. Con el tema de Hasél y Valtonyc se está hablando últimamente de pedirles el indulto, ¿no? O de reformar el Código Penal también. Tenemos que tener en cuenta, creo yo, que esto está pasando por todas las protestas que se están organizando por todas las ciudades del Estado. Ya con esto podemos ver el tipo de naturaleza que tiene este Estado, cómo se la gasta, que hasta que no se la lía gorda, no son capaces ni de plantear nada y, en todo caso, eso lo hace el gobierno, porque la Audiencia Nacional u otro tribunal político, a la vista está, no tiene ninguna intención de hacer nada. Entonces, pues, en resumen, nosotros ahora mismo, pues, lo que estamos haciendo es denunciar aún el caso
allá donde podemos y, como siempre decimos, seguir luchando porque sean las calles, sean nuestros barrios, sea nuestra clase la que consiga nuestra solución. Nada más. Pues muchas gracias, Iván. Ahora, si te parece, Elena, nos puedes compartir con nosotras cómo has vivido todo este proceso también tú. Hola, bueno, pues yo en la contextualización no me voy a repetir mucho porque ya ha contextualizado bien Alfon, contando el momento en el que sucedió todo, el momento político, contextualizando también el barrio al que pertenecemos nosotros. Yo, vamos, y mi familia y mis vecinos y muchos vecinos y vecinas mías somos gente militante que llevamos toda la vida luchando por nuestros derechos y, yo que sé, haciendo sentadas hasta para un semáforo, no sé. En Vallecas todo, yo siempre lo he dicho, Vallecas es un barrio obrero que surge en los años 50 y surge del barro. Tenemos que construirnos todo y encima sufriendo persecución y represión. Entonces es un barrio que está acostumbrado a organizarse para responder cuando tocan a una de nosotras, a uno de nosotros. La experiencia vivida, ya sabéis que en esos años había, como ha dicho también Alfon, muchísimas movilizaciones por el descontento social que había debido a bueno, lo llaman crisis, pero bueno, a la estafa que se sufrió, ¿no? Y que se pagó la deuda a los bancos, dejando a la gente pues eso, privándola de derechos fundamentales. Pues como os digo, había muchas movilizaciones, bueno, pues los rodea el Congreso, las mareas, educación, pensión, de todo. O sea, la calle estaba totalmente movilizada y era constante, ¿no? Debido al descontento que había. Entonces, como os digo, la represión que siempre ha existido en este estado y sobre todo ellos nos pueden hablar muy bien, pues eso. Yo siempre pongo de ejemplo el País Vasco, ¿no? Euskal Herria, pero que no ha dejado de haber represión nunca, pero es verdad que aumentó precisamente porque había más movilización en las calles, ¿no? Y más protesta. Y ya la huelga general, pues ya lo prepararon todo muy bien y como sabéis hubo más de 156, creo que fueron detenidos y hubo otros encarcelamientos en otros lugares del estado. Y bueno, muchísima gente que ha pasado por juicios y ha estado condenada con lo que eso supone, ¿no? Y bueno, lo que sí que es verdad en cuanto a la respuesta que os digo del barrio y de la familia, de los vecinos, de las vecinas, de los militantes, de organizaciones sociales, políticas y sindicales, es que en cuanto se llevan a Alfonso detenido y posteriormente a prisión preventiva, ya ese mismo día se organiza una asamblea en el barrio de distintos colectivos y organizaciones, vienen otras organizaciones, también vienen sindicatos, sobre todo, claro, sindicatos alternativos. No, os quiero decir que no precisamente estuvo a la altura los convocantes de la huelga, como fueron Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Que lo más que hicieron fue sacar un comunicado después de presionarles mucho, ¿no? Pidiendo la libertad de Alfon, pero luego excluyéndole de otras peticiones que hicieron para sus detenidos en Europa. Como digo, el barrio respondió enseguida a los 3 días ya había una manifestación, a la semana había una manifestación en Madrid, se generó una plataforma extensísima de más de 40 o 50 colectivos y organizaciones, ya no se paró de hacer campaña a todos los niveles, pues, difusión y sobre todo la campaña más importante que teníamos que hacer es, como siempre, que tenemos que hacer construir nuestro relato. Tenemos que desmentir, ¿no? O sea, el relato de los más media que enseguida salen a criminalizar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Como digo, Madres contra la Represión, al igual que la plataforma de Alfon, también surgimos en este momento que somos madres
de jóvenes antifascistas, militantes, marxistas, leninistas, anarquistas, bueno, en muchos movimientos implicados, hartas ya durante años pues eso, de ir a comisarías, de verles cómo salen torturados, criminalizados en los medios de comunicación, con multas, haciéndoles ir a firmar cada semana y cada 15 días, perseguidos. Y entonces sí que es verdad que hubo un punto de inflexión ahí que muchas madres dijimos, ya está bien, vamos a dar la cara ya por nuestros hijos, vamos a dejar de tener miedo y vamos a contar el relato real de lo que han hecho con nuestros hijos. En este caso estaba Alfon en ese momento y vimos la necesidad, pues como os decía, muchas veces nos veíamos solas en las puertas de comisarías o en hospitales o en los juzgados, además teniendo incluso que no pudiéndolo compartir con otra gente por la criminalización, y dijimos, hay que acabar con esto. O sea, nuestros hijos no son unos criminales, estamos muy orgullosas de ellos porque se están comprometiendo en contra de este orden social criminal, injusto y asesino, y vamos a defenderles y vamos a dar la cara por ellos. Y bueno, así es como surge, como os digo, la lucha de Madres contra la Represión y de la Plataforma por la Libertad de Alfon, donde os digo que estaban implicadas, y desde aquí agradecer precisamente a uno de los sindicatos que mostró desde el minuto cero su apoyo, como fue el SAT y pues la Plataforma Sindical, Solidaridad Obrera, en aquel momento CGT, CNT, o sea, toda la corriente sindical, todas las organizaciones sindicales a nivel estatal. Hicimos un gran trabajo importante también de red, de extensión, de viajar, de compartir charlas con otros casos del Estado español. Incluso salimos a Europa, fuimos a denunciar a la comisaria europea que en España se tortura en las comisarías y que se presentan y que se hacen seguimientos extrajudiciales, porque en el caso de Alfon, como hemos conocido en otros muchos, incluso el día del juicio, sin estar en sumario, presentaron los policías de la Brigada Político-Social, la Brigada 21, presentaron un informe de 37 páginas con todos los movimientos de Alfon desde que tenía 17 años, pues eso, de manifestaciones, partidos, incluso ponían mentiras, claro, porque había cosas que no eran así y él estaba en ese momento trabajando en otro lugar. Os quiero decir que bueno, que la experiencia mía en este caso y siempre, y me reafirmo en ello, y pues es que no nos tienen que callar. Lo que quieren es callarnos, amedrentarnos, asustarnos, y que dejemos de organizarnos y de responder, ¿no? y de plantear nuestras reivindicaciones. Así que, bueno, pues aquí estamos hoy reunidas y reunidos precisamente en torno a Molero, que está en prisión, los 1000 días que lleva. Y bueno, pues precisamente Molero fue una de las movilizaciones muy importantes donde hubo muchísima represión y de detenidos, y todavía hay gente que está sufriendo consecuencias desde entonces de uno de los rodeos al Congreso que se hicieron en aquel momento, ¿no? Y bueno, ya luego si queréis, pues ya si hay debate, pues ya contamos algo más y seguimos adelante. Gracias. Gracias a ti, Elena. Bueno, pues si te apetece, Néstor, cuéntanos un poco qué tal viviste tú, tu situación. Bueno, como han planteado los compañeros, la acción que lleva el Sindicato Andaluz de Trabajadores con la expropiación del Mercadona se decide en el contexto de la crisis que es de 2012, que es un poco la que han relatado tanto Alfon como Elena. Nosotros ahí llevamos una serie de acciones, entre ellas la ocupación de la finca militar La Turquilla. En una asamblea nacional, en esa misma finca, decidimos hacer una expropiación de alimentos para denunciar que, según Cáritas, había 300.000 familias en Andalucía que estaban pasando hambre. Por eso hicimos la expropiación, que fue pública, porque además fuimos con los medios de comunicación.
planteado como un acto de desobediencia civil y expropiamos material de primera necesidad, ¿no? Garbanzos, lentejas, etcétera. Un poco lo que se vio. Bueno, como en su momento fue un poco el boom mediático, pero bueno, para la gente que no haya vivido, la gente más joven que no esté viendo, pues esa es un poco la acción que se llevó a cabo, que fue sacar unos carros de la compra sin pagar, pues denunciando que había gente que estaba pasando hambre, mientras que Mercadona y otras multinacionales están ganando y ganaban miles de millones. En este caso hay revuelo mediático. Lo primero que, bueno, y esto está marcado dentro de un proceso de represión que vive el sindicato, que no es de ahora, ¿no? Que es del sindicato de obreros del campo y ahora el SAT, si viene siendo el sindicato más represaliado de Europa. A día de hoy estamos más de 600 compañeros y compañeras que están con diferentes causas o condenados. El caso más, o los dos casos más graves han sido el de Andrés Bódalo, que estuvo condenado a 3 años y medio de cárcel por una denuncia del teniente alcalde del PSOE de su pueblo, en una concentración también pidiendo trabajo en Jodas, que es un pueblo de Jaén que tiene más del 40% de desempleo. Y en esa protesta, precisamente, en un año en el que la aceituna había sido que el único sector que recoge donde se puede echar jornales había sido un mal año, pues en esa protesta el teniente alcalde del PSOE lo denuncia y al tiempo lo condenan a 3 años y medio de cárcel, de las que se cumplió 2 años, ¿no? Y tenemos al compañero Fran Molero, que como hemos dicho lleva 1000 días en prisión, en este caso por ir a un rodeo al Congreso, donde lo condenaron a 5 años de cárcel, supuestamente por tirar piedra a la policía. Que yo a veces digo, bueno, aunque le hubiera tirado una piedra a un policía, 5 años de cárcel por una piedra a un policía, pues casi como más que matarlo, ¿no? El caso es que estos dos compañeros además estuvieron también procesados por el Mercadona, porque ya digo que se repiten, bueno, tenemos varios compañeros y compañeras, tenemos diferentes causas abiertas y en este caso nos vamos a centrar en la del Mercadona, ¿no? En el caso del Mercadona, después del boom mediático, se da, por ejemplo, que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ahora él está imputado dentro del caso de la Brigada Político-Policial, Villarejo y compañía, ¿no? Que son policías que han trabajado para el PP para perseguir, por ejemplo, a testigos o para crear causas o para amenazar a gente. De este calado estamos hablando, pues el ministro de Interior pidió que se detuviera a Gordillo y a Cañamero como responsables de la expropiación. Hay que recordar que, bueno, los ministros no pueden mandar a detener a nadie, que para eso son los jueces y la policía. Y además, en este caso, ni Cañamero había estado en la acción y Gordillo tampoco entró en el Mercadona, ¿no? Era pues, un poco para que veamos el nivel del Ministerio de Interior, que se salta sus propias normas y sale públicamente pidiendo detenciones. Como alguien le diría que esas detenciones obviamente no se podían dar, al cabo de unos días mandaron a detener a otra gente que sí habíamos estado en la acción. Detuvieron a Bódalo, detuvieron a 3 compañeros en Jaén, a otro compañero en Córdoba lo detuvieron en su casa, no está en el huerto. Hay que tener en cuenta que la mayoría, o sea, que todas las personas estábamos identificados, que era público donde estamos y donde vivíamos, o en el caso mío y el de otros compañeros, el de la mayoría de compañeros, que estábamos en la Turquilla, que estábamos en esa finca militar, que además estaba la prensa allí y que se hacía, ya digo, se decidió allí la acción y vivíamos allí. Estuvimos más de 20 días ocupando esa finca y la policía sabía que estábamos allí. Pues pese a eso, por ejemplo, fueron a mi casa a buscarme, sabiendo que yo no estaba allí, y luego me detuvieron cuando el desalojo de la finca. ¿Por qué? Y por introducir también un poco al debate, por un poco buscar el miedo y el señalamiento, ¿no?, respecto a los vecinos, respecto a la gente, ¿no?, que da un poco de alarma social, cuando era notorio que nosotros estábamos, bueno, todo el mundo sabía dónde estábamos y que además no nos escondíamos porque ya habíamos hecho que era una protesta pública y por eso los medios de comunicación estaban. Y de hecho fue público donde llevamos también los materiales, que lo llamamos la Corrala de Utopía, que fue uno de los primeros edificios que ocupó la gente de estos desahucios y el movimiento por la vivienda, pues para familias que no tenían casa, ¿no?, que era la otra cuestión que está sobre la mesa y que estaba en ese momento, ¿no? No solo la gente que pasaba hambre, sino la gente que estaban siendo desahuciados por cientos, ¿no? Ese era un poco el espacio y nosotros públicamente también llamamos a los medios de comunicación y entregamos lo que habíamos expropiado. Además,
reivindicamos y seguimos reivindicando la acción. Es decir, nosotros no vamos a pedir perdón por la acción que hicimos y seguimos planteando que expropiar a los que tienen es una de las formas para solucionar la crisis. Pese a eso, bueno, a mí me detienen cuando nos desalojan de la finca Turquilla, que también nos abren otra causa, en este caso por usurpación y desobediencia a la autoridad. Y la Brigada de Información, además, se jacta. A mí me detienen un 10 de agosto. El 10 de agosto es cuando fusilaron a Blas Infante, los falangistas. Pues la Brigada de Información, cuando me tienen, me dicen que estaré contento que me han detenido el mismo día que Blas Infante, ¿no? Para que veamos cómo es la Brigada de Información, en este caso de Sevilla, que se jactaba del hecho. No sé en qué. Vamos, yo ya les dije cuando salí, lo dije públicamente. Obviamente a mí me enorgullece que un 10 de agosto, como estuviera Blas Infante, si viéramos la lucha. Si era por eso, a mí me hacían un favor, ¿no? Pero para que veamos también el talante de la policía y también un apunte que muchas veces pensamos que la policía es tonta o que no sabe poco el tema, creo que lo ha planteado antes también Alpo. Esta gente, sobre todo la Brigada de Información, sí estudia, nos estudia y saben perfectamente cómo pensamos una parte, ¿no? De hecho, esta misma policía me llegó a referir los estatutos del sindicato a colación de que no nos gustaba la policía porque en nuestro sindicato se prohíbe que haya policía y carceleros, ¿no? Y ellos habían leído los estatutos del sindicato, ¿no? Por hacernos una idea, ¿no? Bueno, entonces pasan 8 años hasta que nos juzgan, que es otra creo que otro de las formas en la que nos castigan. A nosotros primeramente nos pedían robo con fuerza, agresión y desórdenes públicos. Robo con fuerza son de 2 a 5 años de cárcel y lo extraño es que luego el fiscal dice que a cambio de que reconozcamos que la culpa, nos piden 6 meses, que es menos de por lo que nos han detenido. Esto tiene yo creo que esto tiene una explicación política. Ellos no buscan resarcir ningún daño, que es lo que supuestamente busca la justicia. Es decir, si a ti te roban, que tú entregues lo robado y que a Job pues no lo hagas más, sino ellos lo que buscan es que tú renuncies a lo que has hecho, ¿no? Un poco lo que ha planteado también Iván, ¿no? No quieren, por ejemplo, que los raperos sigan rapeando, no quieren que los militantes sigan militando y a cambio te chantajean con que se cambie la condena, ¿no? Nosotros dijimos que no, los compañeros que pudimos, pues ya he dicho, pues hay compañeros que también cuando tienes encima, o ya tienes, en el caso de Molero estando en la cárcel, en el caso de Bódalo, que podía entrar otra vez, y otros compañeros que han tenido otras causas, pues obviamente esa presión también funciona cuando va sumando causas, ¿no? Pero bueno, en el caso de los compañeros que pudimos, dijimos que no, que íbamos ya al juicio, y bueno, finalmente también fuimos condenados, ¿no? Fuimos condenados a 6 meses de cárcel, supuestamente por robo. Esto se enmarca también dentro de otros procesos judiciales que hemos tenido. He planteado los 2 más casos, pero hay algunos más graves. Por ejemplo, los compañeros que cortaron el puente quinto centenario en Sevilla. Se les pedía, por ejemplo, a la compañera de Diego Cañamero, que tiene 60 años y mide 1,60, 5 años de cárcel por pegarle a 5 antidisturbios. Cosas así, que era como obvio que no había pasado, pero eso lo hemos vivido muchos de los compañeros, porque hay una de la ley que en el tema de la huelga no aplican, en el tema de los piquetes, que es contra los derechos de los trabajadores, que se aplica a los piquetes diciendo que los esquiroles que van a trabajar, si no les dejas trabajar, es un delito, y en ese delito hemos tenido muchos compañeros a nivel del Estado y 600 sindicalistas con penas de cárcel o competiciones de penas de cárcel por ese motivo. Y en el caso, por ejemplo, tuvimos un caso de los Corrales, de los compañeros de Sevilla, de los pueblos de Sevilla, que el parte de la Guardia Civil juntaron casi 10 años de petición. Luego fueron absueltos, ¿no? Lo digo porque marquemos también un poco dónde hemos estado, bueno, o donde estoy yo también a día de hoy, ¿no? Ahora en Granada tenemos por un conflicto de una limpiadora, una compañera de la delegación sindical, la Junta de Andalucía la despidió, saltándose la ley de subrogación. Nosotros hicimos una protesta ocupando la delegación de turismo y a mí y a 3 compañeros más nos ha denunciado el delegado de la Junta de Turismo, que es de Ciudadanos, otro proceso que está abierto, que no sabemos cuánto nos pedirá, pero digo que también, bueno, la represión continúa. Este es el marco en el que
en el que estamos y bueno, un poco, después podemos entrar un poco en la estrategia a combatirla. Y solo por terminar, que parece ahora que con los contenedores la violencia ha entrado. Si recordáis, en la acción que hicimos del Mercadona, aunque nosotros intentábamos que fuera una acción lo más limpia posible, hubo un empujón a una cajera, pues hubo un gran debate sobre que eso era la violencia. Es decir, bueno, la gente que lo vivió lo recordará, como en los programas de televisión salía que le habíamos pegado a una cajera, que éramos violentos, cuando todo lo que hubo era un forcejeo en el que en un momento un compañero empujaba a una cajera que se puso delante del tema de los carros. Con lo cual no es nuevo el tema de la violencia, ahora son los contenedores, en otro caso son la cajera, pero eso es la violencia, ¿no? Frente a tener 300.000 familias que estaban pasando hambre, frente a los miles de desahuciados, la violencia era que habíamos empujado una cajera que se había puesto en medio, ¿no? Con lo cual, hay veces que la historia se repite. Bueno, esto era un poco lo que quería plantear. Gracias, Néstor. Una reflexión que mientras comentaba Elena, ¿no? Me ha surgido, como bien dice la compi, sale muy caro construir un relato según el lado de la historia en el que te encuentres, ¿no? Si os parece, podemos seguir con la segunda ronda en la que podemos hablar sobre los métodos de los que disponemos para hacer frente a la represión. Y también me gustaría que, si os parece, que compartierais con nosotras si creéis que desde que juzgaron hasta ahora ha surgido efecto esa criminalización de la protesta, porque, o sea, ese dar ejemplo, ¿no? Así que si te parece, Alfon, pues puedes empezar tú. Sí, pues mira, precisamente ayer hablábamos y a raíz de todo lo que está pasando en diferentes ciudades, en Cataluña con más intensidad porque tienen, bueno, llevan una década de movilizaciones que cada vez tienen más intensidad. Lo que supone a nivel personal, las implicaciones personales que tiene el involucrarte políticamente, militantemente. En la parte personal, quiero decir, cuando tú personalmente no puedes construir nada, cuando a nivel personal no hay nada para lo que aspiras, lo único que te queda es hacerlo colectivamente. Y yo estos días he estado en las movilizaciones de Barcelona y he visto a chavales y chavalas que tendrán 16, 17, 18 años que no tienen nada y no aspiran a nada. Y entonces sus únicas aspiraciones o su única forma de avanzar o de resolver su vida es de forma colectiva y lo están entendiendo. Más que lo estén entendiendo es que no tienen alternativa. Y cuando les veías a este grupo de chavales sin ningún tipo de protección, cómo cargaban contra tipos de 2 metros o de 1,80 para arriba, sin ningún tipo de miedo, te das cuenta de que ha habido un cambio de chip importante y de que ya la represión les va a costar mucho que les sirva para frenar lo que se les viene encima. Hasta ahora las estrategias de represión se podían legitimar en lo que Gramsci consideraba la teoría de todo el sentido común de la sociedad y demás. Y bueno, era un poco no solo hace falta, porque Gramsci es el primero que dice, bueno, a ver, los estados se legitiman con violencia y con represión, pero no solo con eso. Hay muchos estados que también se están legitimando con resortes culturales, a través de los medios de comunicación, a través de la imposición del relato, pues con el control de la opinión pública y con una realidad que puede legitimar ese relato. Cuando hay millones de personas que tienen estabilidad, que tienen aspiraciones personales, acceso a trabajo, a vivienda, a unas condiciones mínimas de dignidad. Pero cuando el Estado no puede garantizar eso, los resortes culturales, los discursos y la manipulación mediática no es suficiente. Entonces, ahora aquí la parte represiva va a ir en aumento y cada vez van a necesitar de más leyes, de más brutalidad policial y de más terror. Y se va a imponer la dominación terrorífica por parte de los estados, que es lo que está sucediendo. Básicamente es la descripción del fascismo. Es la dominación terrorista de las élites y de las multinacionales a través de sus gestores, que son los gobiernos. Que nadie se lleva a engaño. Este Pedro Sánchez, quien esté, son simples gestores de unos intereses de clase de
de gente pues como puede ser Florentino Pérez. Siempre se entiende todo esto mejor con ejemplos. En Madrid, cuando cae la gran nevada, se pasan días sin que se retire la nieve, la gente no puede acudir a su puesto de trabajo, empieza a cundir un poco la desesperación y las administraciones no hacen nada. Cuando tienen recursos suficientes para acoger a trabajadores, trabajadoras, dar empleo público y limpiar las calles. ¿Cuándo se empieza a solucionar? Cuando Florentino Pérez presenta a su empresa y dice, venga, vamos a limpiar aquí, pero a cambio de esta millonada. Es un ejemplo de cómo al final el día a día, el sistema de producción, las relaciones laborales están sometidas a los intereses de una minoría con mucho poder y con mucho dinero. Esta minoría también controla los medios de comunicación y, como decía, volviendo al tema de la represión, hasta ahora no necesitaban apretar a través de sus lobbies con medidas o con creación de leyes como la ley Mordaza y demás, sino que tenían un control social a través de la manipulación mediática y de la propia creación cultural. Pero ahora lo que estamos viendo es que no les es suficiente. Viene toda una generación de chavales y chavalas que no tienen nada a lo que aspirar, que no pueden construir su relato propio, su futuro, y se van a juntar cada vez más para tumbar el sistema que no les permite prosperar. Entonces ellos se van a poner más duros y vamos a vivir una situación de cada vez mayor tensión y de cada vez mayor contradicción y de choque entre las aspiraciones de todos estos jóvenes que llegan y de un Estado que quiere mantener sus privilegios. Además, un Estado como el español que tiene una característica dentro del contexto europeo, y es que nuestra burguesía es especialmente parasitaria, no es ni siquiera una burguesía, y en el caso de Andalucía es demoledor que genere riqueza para el pueblo o que genere puestos de trabajo. No, es que viven de las rentas, viven de la explotación del suelo sin ningún tipo de beneficio o de crear una economía real. No puede ser que hasta antes del COVID Airbnb fuese lo que más ingresos, la empresa que más ingresos tuvo en el Estado español. Es una empresa que no genera ningún tipo de riqueza para la sociedad. Es una empresa además que luego se lleva el dinero a paraísos fiscales y que no revierte en derechos, en sanidad, en educación y en demás servicios públicos. Por lo tanto, ellos su estrategia de represión la han ido escalando en la intensidad con la que la aplican, pero la realidad es tozuda. Y si no son capaces de garantizar estabilidad, ni derechos, ni futuro digno, quien está en el gobierno van a tener que enfrentarse a cada vez más una situación de tensión y de gente que se va a organizar en la calle para impedir que les aboquen a la miseria. El debate de la violencia, además, ahora está bastante en las televisiones. No quiero ser frívolo, pero empieza a parecer un poco irrelevante. Además, hay una brecha generacional increíble entre cómo se informan unos y cómo se informan otros. De mi generación para abajo no nos informamos a través de MediaPro, Media y estos medios de comunicación. No vemos la tele, no tenemos la televisión encendida para informarnos. Nos informamos a través de grupos de Telegram, de WhatsApp, redes sociales, hablando en el barrio, te cuentan, ¿has visto esto otro? Y al final, y a través de nuestra propia realidad. Entonces, por mucho que los medios de comunicación se dediquen a criminalizar, a decir que la violencia no puede usarse, a repetir el mantra de que la violencia no conlleva nada, que no tiene cabida en una democracia, no va a calar eso. Porque cuando tú estás viviendo en un sistema donde ves que las relaciones cada vez se enfocan más hacia la violencia, hacia una violencia estructural que te hace vivir con miedo, que no te permite ser libre, se genera una rabia y una frustración que, si bien hay que canalizar militantemente y hay que organizarla para que no sea un simple estallido de caos y que luego las cosas vuelvan a su cauce y hasta la próxima, sí que las respuestas en las calles cada vez van a ser más contundentes y los enfrentamientos ya van a ser, no se van a poder
evitar. Escuchando a los jóvenes de algunos barrios de Barcelona, por ejemplo, no tienen tampoco ya otra, o sea, no creen que tengan otra manera de reivindicar sus derechos, porque se han criado viendo cómo sus mayores se pasaban 10 años saliendo por millones a las calles para reivindicar un derecho tan básico como el votar en un referéndum, y como no les han escuchado. Y cuando lo han intentado hacer por ellos mismos, les han apaleado. Entonces estos jóvenes ya nadie les va a convencer de que salgan a la calle, den un paseo y se vuelvan a su casa. Salen a la calle y la única manera que han tenido de que les escuchen, además lo están viendo, que es que les están escuchando, han creado una crisis de gobierno incluso, ha sido confrontando directamente con la policía. Y además el quemar o el romper no tiene nada que ver con el sacar a una persona de su casa. O sea, el Estado sigue generando una violencia muchísimo más agresiva y deleznable de la que pueden generar esta juventud que viene ahora, y a la que yo creo que tendremos que apoyar, no solo con una forma moral o... No, creo que se tienen que construir redes de apoyo para las causas que vienen, para todos los represaliados. En Granada, por ejemplo, ha habido, no sé si han sido 1 o 2 que han entrado en prisión. Pues todo esto hay que gestionarlo, hay que estar ahí para que no se sientan desamparados. Y creo que es una parte fundamental de la lucha el atender a las necesidades jurídicas de quien sufre la represión. Hasta aquí el análisis que yo hago de la realidad, de lo que está sucediendo, de lo que creo que está por venir y de cómo creo que tendríamos que responder en los próximos años. Porque, bueno, además estos son procesos de años. Otra cosa que hablamos mucho en mi entorno es que al final la vida política de un ser humano, entre la niñez y la vejez y la capacidad que tú tengas para poder implicarte políticamente, no dura mucho, son que 40, 50 años. En 40, 50 años es difícil ver grandes cambios, suelen ser más progresivos, aunque sí que es verdad, hay una frase que decía Lenin, que venía a decir algo así como que puedes estar décadas, la historia tiene décadas en la que no pasa absolutamente nada y de repente un día cambia el mundo. Pero bueno, la realidad es que esas décadas van acumulando contradicciones, van acumulando hechos que hacen que llegue un punto en el que haya un salto cualitativo en la confrontación, en las relaciones sociales, que cambien todo para siempre. Y creo que nos estamos acercando a ese punto cada vez más, y hay que estar preparados. Porque además, en lo que podríamos llamar la España castellana, en Andalucía también estamos teniendo un poco este problema, nos encontramos con que hay demasiada población que legitima o que ve normal el uso del fascismo como método de gestión de los estados. Y esto es algo que también tendremos que combatir, y esto ya se combate no solo en la calle, como explicaba antes que tuvimos el problema en Madrid, con violencia o con una respuesta contundente, sino también hay que hacer mucha pedagogía y no rehuir el debate y hablar claro y quitarnos los complejos como parte de lo que puede ser la izquierda, con todo, donde quiero englobar a todo aquel pensamiento antifascista que aglutina esto. Creo que hay que quitarse los complejos y hablarles claro en cualquier espacio en el que nos encontremos con ellos o se confronte con ellos. Porque a veces la derrota que sufrimos en el 39 la hemos arrastrado y a veces hablamos con cierto complejo a los fascistas, como si tuviésemos que pedir perdón por algo, como si el defendernos conllevase algún tipo de excusa o explicación, y no creo que tenga que ser así. Nosotros estamos defendiendo nuestros intereses y ellos los suyos, y nos va la vida en ello, entonces sin ningún complejo. Si no se van a apartar de nuestro camino, los apartaremos nosotros. Y hay que hablar claro con esto, en estos términos, y continuar caminando. Yo creo que estamos en una buena senda. Creo que, por ejemplo, aquí en Madrid se ha organizado en estos meses, aunque está habiendo muchos problemas porque la delegación del gobierno lo prohíbe, a la vez que permite las manifestaciones fascistas, lo que hablábamos del Estado español y de las instituciones,
pues se está prohibiendo una movilización de masas muy importante, muy bien organizada, de cientos de colectivos de Madrid que se llama Nos Están Matando, que iba a reunir a miles de personas en las calles para reivindicar todos los derechos y el poner freno a toda la pérdida de derechos que estamos sufriendo. Y se ha prohibido 3 veces esta movilización. Llegará un punto en el que tengamos que hacer las cosas sin contar con ningún amparo o autorización institucional y tendremos que salir a las calles sin contar con que nos vayan a permitir manifestarnos. El derecho a manifestación, como el derecho a la libertad de expresión o otros derechos, también están en retroceso y también estamos sufriendo esa pérdida. Y los derechos consiguen ejerciéndolos. Así que en este sentido hay que estar en la calle, hay que cantar rap, hay que enfrentarse a cualquier resorte institucional que nos ponga trabas para conseguir nuestros objetivos, y esa es la única forma de conseguir nuestros derechos, estar ahí y ejercerlos. Pues muchas gracias, Alfon. Tu turno, Iván. Vale. Bueno, pues comentando un poco la pregunta que nos has hecho a todos sobre si se ha surtido efecto la criminalización de la protesta, ¿no? En parte lo que te iba a comentar ya la respondí un poco Alfon, en cuanto a que la juventud tiene cada vez menos miedo, que eso lo hemos visto en todas las ciudades del estado. Aquí en Málaga, yo por mi parte, no sé si habrá sido porque he estado más atento a eso, ¿no? Pero casi que he visto a más chavales jóvenes nuevos que no había visto nunca antes en las calles de mi ciudad, ni los había visto acudir ni siquiera a una manifestación nunca. Marchar por las calles sin temor ninguno y estando, no sé, dispuestos a seguir ahí, ¿no? Y a que si se convocan más concentraciones, más manifestaciones, sigan acudiendo, o incluso si se convocan asambleas, acudan. Entonces eso pues sí que se ve bastante, ¿no? Pero sí que hay una cosa que, al menos desde los que hemos sido represaliados por el tema de la libertad de expresión, no se tiene, considero, muy en cuenta a veces. Y es que, en parte, la criminalización ha tenido su efecto, ¿no? Porque ya podemos ver desde hace poquitos años para acá que cada vez se hace menos música, protestas, menos poesía, menos arte popular en general, de denuncia, llamémoslo como queramos. Y en ese aspecto, pues, el Estado está ganando una batalla y no nos estamos dando ni cuenta muchas veces. Ya el rap mente, ya apenas se hace rap político como se podía hacer hace 4 o 5 años. También es que tenemos otro contexto, ¿no? Pero se nota que con los 14 raperos que hemos ido con una prisión hay mucha autocensura, mucho miedo y bueno, pues el tema es también ese, ¿no? Que quienes siguen haciendo rap protestas o quienes siguen usando el arte como un método de denuncia, sigan haciéndolo y no tengan miedo, ¿no? Yo por mi parte he estado 2, 3 años más o menos sin hacer nada, pero por cuestiones personales más que otra cosa. Yo, pues bueno, me independicé, salí de casa de mis padres, estaba trabajando, en fin. Pero desde hace más bien poquito estoy volviendo a hacer música y es algo que no lo estoy planteando desde una posición individualista de que la voy a hacer porque la he hecho antes o porque no sé qué. La hago sobre todo para animar a la gente de mi edad o la gente de menos edad que yo que agarren el micrófono y que no tengan miedo y que ejerzan el derecho a la libertad de expresión, porque no podemos permitir lo que estamos viendo, macho. Estamos entrando en prisión por hacer canciones. Estamos yendo al exilio. Entonces, pues bueno, también plantear la batalla por la libertad de expresión, los derechos a las libertades democráticas, de política en general, como también
un frente de batalla más contra el fascismo, porque es que nosotros, al menos mis compañeros y yo, no consideramos, como se lleva hablando desde que Vox entró en la escena política, aquí hay un auge del fascismo. No, esto lo consideramos un error. Nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Que aquí lo que había es una pervivencia del fascismo, porque no tenemos más que analizar el origen de las leyes represivas que nos han llevado a ser condenados a prisión. La ley Mordaza, por ejemplo, en su origen viene de la ley de orden público del franquismo. El Código Penal actual no es más que una reforma sucesiva del Código Penal del franquismo. La ley de partidos está destinada, pues, a ilegalizar a partidos políticos que están en contra de las leyes del juego, ¿no? Había unos cuantos partidos políticos que han ilegalizado esas leyes, y que en una sociedad, en un Estado democrático, eso sería impensable, que partidos como el Batasuna o el PCR hayan sido perseguidos, hayan sido legalizados, sus militantes encarcelados, exterminados en prisión, en la clandestinidad, nada más que por hacer política. Entonces, pues, esto pensamos nosotros que tenerlo claro a la hora de que seamos conscientes de a quién nos estamos enfrentando, ¿no? De con quién nos estamos jugando en los cuartos. Entonces, pues bueno, a ver, ya que hablamos de cómo plantear la lucha contra la represión, de cómo plantear una estrategia, ¿no? También, como ha comentado Alfon, yo creo que tener en cuenta que hay que afrontar la represión de una manera, como una lucha colectiva, ¿no? Y tenemos el ejemplo del encarcelamiento de Hasél, que si a él le privan de libertad, no es que le priven de libertad a él, es decir, si no hay una respuesta organizada ante esto, como la que está viendo en las calles, el Estado ya vemos que está decidido a seguir quitándonos derechos. De hecho, hace un rato me acabo de enterar de que contra su abogada el sindicato de la policía se ha querellado por decir públicamente en los medios que la policía tortura día a día sí o sí. Y eso es una cosa que está mostrada desde hace decenas de años. Entonces, tener en cuenta esto, ir a los barrios, a las organizaciones populares, los centros sociales, etcétera, que se haga piña en la medida de lo posible, ¿no? Que la gente se entere, que se comente en los barrios, entre los compañeros de trabajo, entre los compañeros de estudio. No sé, en nuestro caso, por ejemplo, aquí en Málaga, nuestros compañeros de trabajo están enterados de, bueno, el caso de Pablo, ¿no? Lógicamente, estará en boca de todo el mundo, en mi caso, y la mayoría nos apoyan. Nos apoyan en el sentido de que ven esto como una auténtica barbaridad y si tú a alguno de ellos le comentas si se quieren pasar por una asamblea o si quieren colaborar de alguna manera para denunciar nuestras condenas, ellos están dispuestos, ¿no? Si esa predisponibilidad la hay. Es decir, que entendamos que sin un movimiento antirrepresivo organizado no hay nada que hacer. Luego, si queremos hablar de estrategia, a ver, yo creo que también habría que tener claro unos mínimos, ¿no? Unos puntos mínimos. Por ejemplo, si en España sabemos que tenemos presos políticos, ¿no? Que se tortura y que ahora, bueno, pues te encarcelan por expresarte o por opinar en Twitter, yo creo que es un problema real, ¿no? Yo creo que ante esto, pues cabría plantear reivindicaciones como la amnistía total. Antes he comentado pues, que el gobierno está planteándole el indulto a Sergio Baltoni y esto es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Respetamos la posición que pueda tener todo colectivo o represaliado ante su persecución, su juicio, su condena, pero es que volvemos a lo de antes. Si nosotros planteamos esto como una lucha colectiva, tenemos que plantear también reivindicaciones colectivas y entonces la amnistía total pues lo que supone es eso, ¿no? Por poner un ejemplo. La eliminación de las leyes represivas, de la ley Mordaza, el Código Penal, la ley de partidos, el fin de aislamiento y la dispersión de las cárceles y las torturas,
y por supuesto de juzgar a los policías fascistas, a los asesinos neonazis y a los torturadores. Por poner algunos ejemplos, ¿no? de unas reivindicaciones reales, unos problemas reales, como he comentado antes, ¿no? Porque además la represión es que tiene una cosa que tiene unos efectos sociales, unos efectos personales muy concretos, ¿no? La represión aterroriza, la represión provoca autocensura, provoca que te recluyas en tu casa, es decir, te hace una persona sumisa, te hace una persona con miedo. Entonces, pues para romper con esto, lo que se ha comentado antes de solidaridad, ¿no? Pues es imprescindible organizar esa solidaridad entre represaliados y solidarios. Esa es al final la clave para que unos y otros no se hundan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre tenía a mis compañeros de aquí de Málaga al lado, es decir, sus casas eran mis casas, sus platos de comida eran mis platos de comida, juntos organizábamos cajas de resistencia, a veces incluso era yo el que les animaba a ellos, y yo creo que esto lo habéis vivido también vosotros, igual o parecido. Entonces, pues bueno, en resumen, yo creo que la mejor manera de afrontar la represión es organizarse contra ella con unos objetivos claros, sobre todo políticos, porque a veces nos puede pasar, ¿no? Que podemos caer en la caridad, en plantear esto como una cuestión humanitaria, ¿no? Y nosotros, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es política. Ser firmes en nuestras ideas, ¿no? En que si nosotros somos conscientes de que estamos defendiendo unos derechos y unas libertades democráticas, que tenemos también que seguir una táctica acorde a estas reivindicaciones, ¿no? Como ha comentado también antes Alfon, que no tenemos que estar pensando si a la hora de convocar una manifestación ahora tenemos que esperar a que el gobierno nos notifique, no tal. No, no, no. Es decir, aquí de toda la vida, de toda la puta vida, cuando se ha querido hacer huelga, cuando se ha querido hacer cualquier cosa en la calle, se ha hecho y punto. Y no se ha pedido notificación nada. Eso de hecho vino después con la transición. En fin. Pues eso, ser consciente básicamente de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para conquistar unos derechos y unas libertades que no tenemos y que todos los días nos niegan, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que quería plantear. Nada más. Gracias, Iván. Se ha conectado ahora el compañero Baltonic. Josep, si te parece, hemos hecho una ronda de 10 minutitos de preguntas, en la cual en una primera parte hemos hablado un poco de cómo es el caso de cada uno, y una segunda parte los métodos frente a la represión y si creéis que eso que esa represión ha surgido efecto. Así que si te parece, cuéntanos un poquito tu caso, preséntanos a todas y cuéntanos un poco. Bueno, primero de todo, muchas gracias por organizar esto e invitarme a hacer eso que no puedo hacer en España, que es expresarme libremente. Yo soy Josep, fui condenado a 3 años y medio de cárcel cuando tenía 18 años. Me querían enviar a una cárcel a 500 kilómetros de casa en un régimen de dispersión, bajo un régimen FIES, como si fuera un terrorista, como si hacer rap te pudiera convertir en un terrorista, cuando terrorismo precisamente significa gobernar utilizando el miedo, es una herramienta de gobierno y más bien es lo que hace el Estado español. Para darse cuenta de que en España es una dictadura y no hay libertad de expresión, o sí que hay libertad de expresión porque expresarte puedes, lo que no hay es libertad de ideología, porque siempre vemos que la derecha tiene toda su plena libertad para expresarse y desear la muerte a catalanes, a inmigrantes, a la comunidad LGTBI, no tiene ningún problema, y los perseguidos siempre somos los que compartimos las mismas características, que somos gente de izquierdas, comunistas, anarquistas, incluso veganos. Para darse cuenta de lo que estoy diciendo, que España es una dictadura, no solo hace falta ver que para encontrar condenas que son similares a las nuestras tenemos que recurrir a países como Turquía, Irán,
China, países que están en el este. Se nos acusa de apología al terrorismo y precisamente cuando nosotros hemos sido condenados es cuando ni la ETA ni el Grapo existían, ni esos juicios se han quintuplicado después de que se pusiera fin a la ETA, por ejemplo, en el 2011. Los juicios se han quintuplicado. ETA acabó cuando yo tenía 17 años. El último asesinato del Grapo fue cuando yo tenía 2 años. Y es evidente que ni yo, ni Pablo Hasél, ni la insurgencia somos partícipes de ningún acto de estas bandas organizadas. Pero al Estado español le interesa mucho hablar de bandas terroristas para no tener que hablar de, por ejemplo, que en el año 2020 45 mujeres fueron asesinadas a manos de nosotros, los hombres, y en cambio no se ha aplicado nunca el Código Penal contra la música machista o las declaraciones machistas. Incluso en un programa como es Gran Hermano, muy conocido, se emitió una violación en directo que se produjo en el mismo programa y no hubo responsables por ello. Parece que las mujeres merecen menos respeto que instituciones como el de la policía, la monarquía o los fascistas de Vox. Que nosotros deseamos la muerte a gente, eso es mentira. Nosotros hacemos canciones y quien te quiera amenazar no te hace una canción. Nosotros somos artistas y decir que nosotros amenazamos es tan absurdo como decir que Nabokov es un pederasta por su obra de Lolita, que Tarantino es un asesino por sus películas o que Bukowski es un violador porque en cada página de sus libros se produce una. Lo que están dando a entender los jueces es que España no es una sociedad lo suficientemente madura democráticamente para no saber diferenciar entre la realidad y la ficción. Estamos en el siglo XXI, los niños juegan a videojuegos agresivos, ven películas agresivas, escuchan música agresiva e incluso Esperanza Aguirre del Partido Popular hizo unas declaraciones que decía que había que matar a todos los arquitectos porque sus crímenes perduran más allá de sus vidas. E imagino que para los jueces esto que dijo Esperanza Aguirre era un contexto, era una broma, y resulta que para la extrema derecha, para la derecha, todo es un contexto. Puedes amenazar a Puigdemont desde un tanque, puedes fusilar un monigote de Puigdemont que va a ser la misma policía quien te va a dar las municiones, puedes decir que hay que matar a 25 millones de rojos. Puedes decir que hay que bombardear Cataluña y todo es un contexto. Y si hablamos de contexto, precisamente la rabia es el rap es el contexto de la rabia que sufren los afroamericanos. Es la expresión de la violencia que sufren. Por ejemplo, el año pasado vimos una muerte a manos de la policía, que fue la de George Floyd, y desgraciadamente no todas se han viralizado como el caso de George Floyd. Y ese es el contexto en el que nace el rap. Cuando la gente hable de violencia en el rap, debería hablar de todos esos negros que son asesinados a manos de la policía y no las letras de Pablo Hasél o las letras de la insurgencia. O que, por ejemplo, hablen de los 13 inmigrantes asesinados en el Tarajal a manos de la Guardia Civil, que no sé cómo, por orden de magia, quedaron absueltos. O de las torturas de Billy el Niño, torturador favorito de Franco, que disfrutaba de una paga vitalicia y recibía homenajes constantes por parte del Estado español. Esa es su verdadera democracia. Si alguien cree que nuestras letras son violentas, debería leer el himno de Francia. Animo a hacerlo porque tiene frases tan demócratas como que, por ejemplo, la sangre de los impuros debería regar nuestros campos, o habla de meter a enemigos en ataúdes. Imagino que si el himno de Francia se hubiera escrito en el Estado español, ahora serían perseguidos por la Audiencia Nacional. En referencia a las injurias a la corona, que es otro de los delitos de los que se nos acusa, yo creo que es muy fácil acabar con las injurias a la corona y sería que se acabase la corona. Decir que los Borbones son unos ladrones hace mucha gracia, pero eso no lo he inventado yo, ya lo decía Talleyrand en el 1797 y decía que es costumbre real robar, pero es que los Borbones exageran. O por ejemplo, Valle Inclán sobre Alfonso XIII decía que los españoles habían echado al último Borbón, sino por rey, sino por ladrón. O el mismo juez José Castro lo dijo en una sentencia, que Cristina de Borbón había robado los impuestos de su madre y de su hermana, 6,2 millones.
que robaron con la candidatura olímpica de Madrid en 2016. Nuestras canciones, las mías, las de Pablo, las de la insurgencia, siguen en el YouTube, no vulneran ninguna ley de YouTube, donde tiene políticas bastante estrictas y nuestras canciones siguen ahí. En Bélgica, por ejemplo, Yo Soy Libre, y el Estado español, aunque emitiera una orden internacional de búsqueda y captura y detención por terrorismo, el Estado belga me dejó en libertad. Yo creo que una humillación, una verdadera humillación a las víctimas de terrorismo es la banalización del terrorismo, haciendo pasar a raperos por terroristas. No es extraño que Bélgica me haya dejado en libertad, porque precisamente condenas como la nuestra no las hay en toda Europa, e incluso Bélgica me pagó un disco entero, me lo financió hace un año, y es lo normal, porque en las democracias europeas del siglo XXI los estados impulsan la cultura, aunque resulte incómoda para el poder. Lo que no hay que hacer en una democracia es utilizar el Código Penal para combatir esas actitudes que no nos gustan. Creo que ni siquiera las machistas o las racistas, creo que hay herramientas más legítimas de protesta, como es la protesta social, como es el rechazo social, y yo no considero que la cárcel sea una institución amistosa para el pueblo ni para nosotros. Más cuando en el Estado español sus instituciones no están para servirnos, sino que están para condenarnos. Y si el Estado desea utilizar unas herramientas para combatir estas actitudes, que utilice la educación. El Código Penal no está para eso, y ya te digo, los políticos, los banqueros, los policías, los jueces tienen instituciones que los defienden, tienen poder. Su vida no depende de nuestras opiniones, pero en cambio nuestras vidas sí que dependen de sus acciones. Nosotros, el pueblo, solo tenemos la libertad de expresión, y si nos quitan esto ya no nos queda nada. Entonces, el Estado español está pasando por una crisis de legitimidad, tanto como monárquica, como política, como económica, y solo le queda la represión. Entonces, hay que seguir adelante, aunque ellos sigan con la represión. A cuanta más represión, más solidaridad, hasta exigir la disolución de la Audiencia Nacional y parar el motor de la máquina represiva que tan engrasada está. Seguro que ya lo han dicho, que la Audiencia Nacional proviene del Tribunal de Orden Público de Franco, entonces es hora de parar esa máquina represiva y enviar al paro a toda esa gente que durante 8 horas se dedica a escuchar canciones, a buscar tweets y a perseguir la disidencia política y la resistencia, que ya no es armada en el Estado español y ahora solo es intelectual. Muchas gracias por invitarme y por dejar expresarme. Gracias, Valtoni. Una de las preguntas era si parecía que, o sea, si tú habías considerado que desde el tiempo que juzgaron ahora esa criminalización de la protesta había surgido efecto en la sociedad como criminalización de la protesta. Si te apetece contestar, Sí. le damos paso a Elena. Sí, voy a ser muy breve, y es que con esto lo que han conseguido es aplicar la peor censura de todas, que es la autocensura, que es la censura que uno se aplica a sí mismo. Muchos grupos de música a mí muchas veces me han dicho que les gustaría hacer una canción contra la monarquía, pero que no lo hacen por miedo. Entonces hay muchas canciones que no se escribirán, hay muchos tweets que no se harán, muchas obras de teatro que tampoco se harán. Entonces es obvio que sí, que ha surgido efecto, que la gente tiene miedo y que cada vez hay menos música combativa, y cualquiera que escuche rap se puede dar cuenta que quedamos poquísimos con un mensaje político, con un mensaje directo, y que precisamente pues, han conseguido lo que querían. Creo que sí que ha surgido efecto esa represión, y que nos está desgastando muchísimo, no a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Y bueno, eso. Vale, pues muchísimas gracias, Josep. Si te parece, Elena, puedes continuar con lo que íbamos hablando. Hola, bueno, que saludar a Bartoni, que me ha dado alegría ya cuando le he visto que se ha incorporado, y bueno, los demás ya nos saludé antes también. Pues yo creo que somos ya cada vez más, y somos ya muchas y muchos, y gran parte de la sociedad, más que la que en el 2008, 10, 11, 12
que sabemos dónde estamos, quiénes somos y en qué estado vivimos, ¿no? Y yo creo, yo sí tengo una lectura positiva de todos estos años de lucha y de movilización y sobre todo de solidaridad. Creo que ellos, por supuesto, han extendido y generalizado la represión y han utilizado ya torticeramente el Código Penal, han hecho montajes policiales, judiciales, mediáticos, criminalización, han hecho todo lo que hace una maquinaria represora propia de un Estado autoritario, fascista o dictadura. Por cierto, cuando digo esto me acuerdo que estamos a 23 de febrero del año 2021 y hemos visto una fotografía, yo la he visto en las noticias, después de comer he visto una fotografía de los grupos parlamentarios del gobierno y de la derecha junto al rey Felipe VI, apoyando, limpiando su figura y reconociendo al ladrón sinvergüenza, un puntero, yo qué sé, me faltan insultos, de Juan Carlos I. Entonces doy las gracias a la CUP, al BNG, bueno, a todas las fuerzas independentistas, que la republicana, a todos los que se han negado a estar hoy en el Parlamento. Esto denota que algo hemos hecho bien. Hay una crisis claramente de ese régimen que se impuso en el año 78, que era a continuación del franquismo, donde nos impusieron también la monarquía de Juan Carlos I. Y creo que sí que hay ahora mismo una crisis de legitimidad y cada vez es más gente, y sobre todo las generaciones más jóvenes, que no reconocen este régimen, no reconocen esta monarquía, e incluso no tenemos más que ver la abstención que ha habido en las últimas elecciones en Cataluña, ¿no? Y bueno, en cuanto a la pregunta que hacíais ahora, como os digo, yo creo que bueno, nos han hecho más fuertes y más sabios todos estos años. Había gente que ya era fuerte y era sabia, claro, que viene del franquismo, de la dictadura, pero bueno, ya son mayores y algunos militantes, luchadores ejemplares, muchos y muchas de ellas ya han fallecido. Pero en estos años a la gente de mi generación, que yo la llamo la generación engañada, ¿no? Que nos creímos lo de la democracia, que por cierto, de democracia y de normalidad democrática en este país nada de nada, pues como os decía, ya al habernos hecho más fuertes y más sabios, esto lo digo porque cada vez que han ejercido la represión del Estado, no puedo evitar acordarme fundamentalmente y en los últimos años del caso de Alsasu, en el Valle de Sacana, de un pueblo de Euskal Herria. Bueno, conocéis todo el mundo el caso de Alsasu y lo que ha supuesto. Pues, como os digo, hemos construido unas redes que nos conocemos, que hemos construido nuestro relato, incluso agradecer y han hecho una gran labor muchos y muchas artistas a nivel de teatro, de escritura, de cine, de documentales, a través de las redes sociales, que es de donde nos tenemos que informar, porque no nos podemos informar a través de los medios de desinformación o de los medios del régimen. Como os digo, hemos crecido y somos mucha más gente ahora mismo que la que podíamos haber hace 10 años, que enseguida que nos enteramos de gente que sufre represión, como estábamos hablando hace un momento, en las últimas movilizaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasél, pues ya enseguida reaccionamos y enseguida ya hemos aprendido cómo generar una plataforma, cómo generar una caja de resistencia, cómo incluso abordar judicialmente redes de abogados, de abogadas, derechos humanos. O sea que nosotros también nos estamos organizando. Lo que quiero decir con esto, que fundamentalmente la cosa está muy jodida. Para mí, que tengo 56 años, está más jodida que nunca, porque es real que el momento en el que está el sistema capitalista a nivel mundial y en el que está el régimen
monárquico heredado del franquismo del 78 en este país, creo que si apretamos es un punto de inflexión y que tenemos que construir un nuevo orden social, tenemos que construir un nuevo régimen. Bueno, tenemos que acabar con el orden establecido en el Estado español y no nos queda otro remedio que hacer pues eso, mucha pedagogía, mucha organización, mucho debate, educación, bueno, todas las herramientas son válidas. Pero es que además es que lo más gordo que yo veo de todo esto es que no tenemos otra opción. Porque claro, la otra opción que tenemos es subyugarnos, que los súbditos nos subyuguemos y aceptemos nuestro papel de esclavos y de esclavas. Y como eso no lo vamos a hacer a estas alturas de la vida, ya simplemente sea en honor y por dignidad a mis antepasados, que además están en las cunetas, algunos de ellos, y de mi madre y de mi abuela y de todas las luchas, y siguiendo ese hilo, tenemos la obligación histórica y sobre todo los que tenemos la fortuna de tener una conciencia y de clase, fundamentalmente, de tener una conciencia de clase y de saber cuál es nuestro lugar y lo que queremos a nivel colectivo, porque, bueno, yo en este caso digo, soy comunista porque lo que me preocupa es que todos los que me rodean y todo el mundo vivan unas condiciones dignas, mínimas y básicas y no que esto vaya cada vez a más, que como digo muchas veces, lo que yo estoy sintiendo a nivel internacional, ya no solo a nivel estatal, es que es la guerra contra los pobres, o sea, un genocidio y un exterminio de los pobres, porque ahora ya no nos servís, ya con nuestra especulación monetaria y con nuestros robots que vamos a crear dentro de poco, ya no nos servís. Pues no, es al revés. Es a nosotros los que ya no nos servís vosotros. Y entonces es una frase, ya sé que es muy manida y conocida, pero tenemos que conseguir que el miedo cambie de bando. Y creo que sí lo vamos a conseguir, pero sobre todo porque no tenemos otra opción, pero nos tenemos que preparar para soportar y sufrir mucha represión y resistir. Y se resiste con solidaridad, con amor, con cariño, con cuidados, con alegría, con rabia, con coraje, con dignidad. O sea, podemos resistir. Yo lo siento, pero bueno, no lo siento, es lo que quiero dar. Quiero dar un mensaje de que las circunstancias en las que estamos ahora mismo, a nivel, tanto en el Estado español como a nivel internacional, nos obligan a tomar postura por las generaciones venideras, sobre todo. Y nada más. Muchas gracias por haberme dejado intervenir. Gracias a ti, Elena, por compartir. Antes de pasar con Néstor, le vamos a dar la palabra de cierre a Alfon, que se tiene que marchar. Entonces, Alfon, si quieres decir unos minutillos, algunas palabras, algo que te apetezca compartir con nosotras, adelante. Vale. Bueno, yo quería cerrar, porque a veces cuando hablamos de estos temas siempre ponemos muchas ideas encima de la mesa, muchas experiencias, pero nos cuesta un poco a lo mejor el concretarlo en un objetivo claro y que podamos compartir. Y yo creo que hay que empezar a hablar de la cuestión del poder cuando nos estamos refiriendo a cómo enfocar la lucha y las estrategias que estén por venir. Los ejemplos históricos, por ejemplo, podemos hablar de Lenin o de Durruti, son ejemplos que no han podido digerir las burguesías de los diferentes periodos, precisamente por eso, porque tenían una teoría del poder consolidada y presentaban un riesgo real para quien en ese momento ostentaba el poder y quien lo ha seguido manteniendo a través de la violencia. Entonces, yo sé que esto es entrar en conceptos teóricos un poco espesos y a lo mejor es más complicado, pero sí que tenemos que empezar a pensar en una teoría del poder que sea viable para todos, y porque sin poder no seremos capaces de concretar lo que estamos hablando. Y esto no es otra cosa que conquistar las estructuras, que derribar las actuales, y hay que ponerse manos a la obra en los diferentes espacios en los que militemos para llegar a puntos de encuentro desde las diferentes perspectivas del movimiento antifascista que nos lleven a esa conquista del poder.
creo que estamos en el inicio de un proceso histórico que dará buenos resultados, que va a ser duro y que vamos a tener que apretar bastante y estar mucho en la calle. Y como decía antes, esto era difícil de compaginar porque lo que estamos hablando al final es de perspectivas y de objetivos colectivos. Y para ello hay que sacrificar mucho lo personal. Yo, por ejemplo, hablando de mí, yo he sacrificado personalmente muchos años de mi vida, toda mi juventud, mi adolescencia, porque como estaba militando, como estaba rompiéndome la cara con los nazis en la calle, como estaba rompiéndome la cara con los policías, como estaba dando toda esa energía y todo ese esfuerzo, al final no puedes construir alternativas personales viables y te encuentras con 30 años, no tienes grandes cosas y es duro, pero al final no hay otra manera de revertir el orden establecido y creo que es necesario que todos empujemos colectivamente en ese objetivo de la toma del poder. Y me gustaría acabar con esta reflexión porque, como digo, he estado en muchos actos, en muchas charlas y siempre me quedo con la sensación de que necesitamos algo que cierre todas esas ideas que ponemos encima de la mesa. Y creo que la teoría del poder, que además es algo de lo que se puede leer mucho a diferentes pensadores, como Lenin es el mayor exponente de eso, hay otros como Néstor Cohen o Gramsci, creo que es una buena forma de terminar una charla como esta, en la que estamos poniendo tantas ideas encima de la mesa. Y por supuesto, pues quiero despedirme dando las gracias por haberme dejado participar. Saludar a Josep, a Valtoni, que bueno, ha sido un placer compartir este espacio con él, con Iván, Igualmente. con Néstor, con mi preciosa madre y con Leo. Así que lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en las calles, como siempre. Un saludo. Mil gracias, Alfon. Un saludo Chao. muy grande también para ti y te mandamos mucho cariño desde aquí. Vale, muchas gracias. Chao. Vale, pues si os parece, le damos la palabra ahora a Néstor y para que en 10 minutillos así nos cuentes un poco, pues eso, las herramientas las herramientas que podemos tener como antirrepresiva y cómo has vivido tú, si crees que ha habido un proceso o sea, si ha surgido efecto ese proceso de represión en la sociedad. Bueno, yo creo que en primer lugar sí hubo un proceso, sí hubo una capacidad de represión. Hay que ver las movilizaciones que teníamos en la época que estábamos hablando, que es la época en que carcelan a Alfon, que es la que nos detienen a nosotros por el tema del Mercadona, la movilización popular que había, que obviamente hay otros elementos que han supuesto también la desmovilización, pero decir que la crisis de 2008, esa movilización no se consiguió, por ejemplo, revertir, ¿no?, la situación. Quería plantear además que se habla mucho de la ley Mordaza, pero yo creo que, de hecho, todos los que estamos aquí, ninguno estamos por la ley Mordaza. Es decir, que cuando hablamos de la disidencia política, no se le aplica la ley Mordaza, más allá de que te multen a una concentración, en una esta, pero que estamos viviendo que, por ejemplo, cuando a mucha gente de la disidencia política se le aplica el tema del terrorismo. En Málaga, por ejemplo, a los chavales desde el RAN Málaga, en su momento, Iván lo sabrá, se le metió organización terrorista. A los compañeros de Galicia, de Agora Galicia, se le ha querido meter también el tema de terrorismo, sin armas y no siendo una organización política. A nosotros, por ejemplo, pues las imputaciones siempre son, si te tiene una manifestación, desórdenes públicos, atentado a la autoridad, ¿no?, esa triada, que es la que tiene, por ejemplo, en la cárcel a Molero. Ahora me gustaría recordar que hay dos compañeros de Granada que en las movilizaciones de Pablo Hasél están ahora mismo en la cárcel, dos jóvenes, uno de CNT y otro compañero, que sin tener antecedentes le ha mandado el juez directamente a prisión. Y en el caso de las movilizaciones de Granada es que no hay ni policía herido, por lo cual no sé qué piedra van a decir que han tirado, pero así están las circunstancias. Y bueno, y Bódalo tampoco entró en la cárcel por la ley Mordaza, es decir, que como ha planteado Josep, la Audiencia Nacional, que fue heredera del Tribunal de Orden Público, es una cosa que hay que desmantelar. Las leyes antiterroristas, cuando no tenemos organizaciones terroristas en este español, hay que desmantelarlas. Las cuestiones que antes era un delito de falta, el tema de la usurpación, que a nosotros nos aplican mucho porque ocupamos tierra y vamos a seguir ocupando tierra.
porque es otro de los elementos que hay, que creo que Iván también lo ha tocado. Es decir, el problema es estructural y creo que Arnaldo Otegi lo planteó cuando salió de la cárcel. O sea, no luchamos porque hay presos porque luchamos. Nosotros nos han imputado, por ejemplo, a día de hoy tenemos ocupada una finca, Somonte, una finca de la Junta de Andalucía, 400 hectáreas, reivindicando que haya empleo para los trabajadores de Andalucía. Nos han desalojado 6 veces, hemos vuelto 6 veces y seguimos ocupándola. En el próximo desalojo nos volverán a imputar el delito de usurpación y de resistencia a la autoridad porque no nos queremos ir. Bueno, lo que hay que cambiar, eso es la problemática, lo que hay que cambiar de fondo es la estructura para que nosotros tengamos trabajo en Andalucía, en este caso. Y, por ejemplo, despenalizar la ocupación, que era que antes además era un delito civil, no era un delito penal, que fue también otra de las vueltas de tuerca al Código Penal. Y que parece ahora también con la campaña contra los ocupas que también quieren darle otra vuelta y que sea mucho más penalizado. Lo otro que estoy planteando, porque muchos sumamos diferentes casos, he puesto el ejemplo de Molero y el de Bódalo y de otros muchos compañeros del sindicato, el tema de la amnistía. ¿Por qué? Porque se están juntando los procesos judiciales. Y yo he puesto mi caso, yo tengo una condena, ahora tengo otro proceso abierto, pues cuando te dan 2 procesos y si tengo una segunda condena, tenés que entrar. Como eso, bueno, tenemos compañeros Hassel que tienen varios procesos abiertos y así podríamos repetir otras muchas más gente, o en el caso de Iván, que ha dicho que ya tiene una condena y que a la siguiente manifestación, cualquier cosa que le imputen, pues ya podía entrar otra vez, ¿no? Y como eso, cada vez hay más y más y más gente en el Estado español. Eso solo se revierte quitando las leyes que se está usando contra la disidencia política y haciendo una amnistía. Porque el resto, aunque fuera un indulto de una persona, de 2, de 3, la ola que hay, creo que antes hemos dicho la cantidad de detenidos que hay solo por las protestas de Hassel, esa gente, que además no será hoy, como hemos dicho, dentro de 6 años le llegará el juicio y dentro de 7 tendrán la condena. Y el otro problema que tenemos con la represión es que dentro de 7 años muchas veces nadie se acuerda de ti, que es otro de los problemas que hay. Y el Estado español lo sabe y la justicia lo sabe, por eso juega con el tiempo. Primero, que esos 7 años, salvo que pues, bueno, tú sabes que tu cabeza pende de la justicia y salvo que lo tengan muy claro, mucha gente se quita de la militancia, es una primera herramienta que hacen. Y si lo tienes claro y sigues, pues lo que te puede pasar, como ha pasado a otros compañeros, que entres en la cárcel. Que no es que precisamente, no es obviamente al final tenemos que asumir también, yo creo que la militancia, que tarde o temprano podemos entrar, es una cuestión de concienciación, yo creo que es otra cosa que la gente debería de plantearse. Pero, claro, tenemos que trabajar primero para que le salga muy claro que cada militante que entre en la cárcel, creo que el caso de Hassel está siendo un ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, ahí, que una de las herramientas que planteamos, no decimos que sea la única, es el tema de la insumisión judicial. Nosotros, desde la dirección del sindicato, decidimos no ir a ningún requerimiento judicial como forma de denuncia. Es decir, si quieren que nos detengan y vamos a declarar o a que nos den el papelito, pero nosotros no nos queremos entregar. Primero como forma de denuncia y como ejemplo para la gente que nos está viendo, yo de 11 procesos judiciales que he tenido, he sido absuelto en 10. En algunos ni he tenido que ir, aunque no fuera a declarar, me absolvieron sin tener que ir ni a declarar, aunque me había abierto el proceso. Eso es una muestra de que no es necesario, de que me están deteniendo a mí y a otros compañeros del sindicato, pero podríamos hablar de otros movimientos sociales, para amedrentar. Conocimos cuando estábamos en la huelga de hambre por Bódalo, por ejemplo, a la madre de Nahuel, a uno de los chavales que se manifestó con el tema de un grupo Strayer, que le metieron por terrorismo, que lo dispersaron a Morón, a la cárcel de Sevilla, haciendo de Madrid, y que luego lo absolvieron. Eso sí, la cárcel que se la comió de gratis. Como eso, podríamos estar relatando toda la tarde casos, ¿no? Casos que después quedan en nada judicialmente, porque tú te has comido la cárcel, tú te has comido la represión, tu familia ha sufrido la persecución y el Estado español además no paga por eso, ¿no? Bueno, ante eso yo creo que la gente debe de concienciarse, tenemos que denunciarlo y extenderlo y luego, como plantea también Iván, que de la red que queremos de apoyo de esa gente sea lo más fuerte posible. Pero que tengamos claro que cuando tú estás en el calabozo, o ahora Yusef que está en el exilio, o la gente que ha estado en la cárcel, también tiene una cuestión individual. Aunque sea colectiva, cuando tú estás en el calabozo estás tú solo. Cuando estás en el exilio, al final la pagas tú. Es decir, la gente te apoya, pero el aguantar el día es de cada persona y eso tenemos que trabajarlo de forma colectiva porque las circunstancias vemos que no es que estén mejorando, sino que están empeorando, ¿no?
Creo que, de hecho, la lista de presos que están entrando y de chavales que están entrando a la cárcel, lo que nos vislumbra es que tenemos que hacer una reflexión colectiva sobre esto, porque el Estado lo que está es apretando. Y por último, cuando le echamos el pulso al Estado, la única forma de que cambie, como digo, es cambiando la ley, porque las leyes que están entrando, por las que está entrando la gente, es la raíz del problema. Contra más leyes represivas y contra más logremos desmontar las leyes que nos están metiendo en la cárcel, más fácil será. No nos quedemos solo en la solución de una causa o de las personas que somos, sino vayamos a la raíz del problema, que es primeramente esas leyes, y en segundo lugar, que creo que también se ha señalado muchas veces, la gente está saliendo no solo por Hasél, sino porque vivimos una crisis económica y social, porque somos el Estado de Europa y en Andalucía más, con más paro, más desempleo, más precariedad de toda Europa. Eso yo creo que también por eso está saliendo la gente a la calle, porque no tenemos futuro ninguno, y con lo cual, mientras que no revirtamos ese sistema y esa estructura, pues habrá motivos para salir a la calle y habrá gente reivindicando y habrá gente cantándolo, con lo cual lo que tenemos que hacer es lograr revertir este sistema y no creernos que el caso sea que liberen a Hasél o que liberen a cualquiera de nosotros, sino que o se cambian las leyes o tenemos que seguir apretando. Gracias, Néstor. Ahora, si os parece, podemos concluir ya este debate por orden de presentación. Si os parece, unos 2 o 3 minutillos cada uno para resumir algunas ideas, si os apetece expresar algo que queráis decir y compartir con nosotras. Empezamos por ti, Iván, terminamos por Josep, Elena y Néstor. No se te oye, Iván. ¿Sí? Bueno, que ya lo que quería plantear ya lo comenté antes. Nada, simplemente pues quería aprovechar este turno para dar las gracias a todos los compañeros que tengo en todo el Estado, que siempre han estado apoyando a todos los represaliados, que desde Galicia, Andalucía, que siempre han estado ahí, ¿no? Que están y que siempre van a estar. Y que esa es la mayor fuerza que tenemos al fin y al cabo, ¿no? Como he comentado antes un poquito, ¿no? La solidaridad y la solidaridad de clase, sobre todo. Y bueno, también decirle, nada, que a todos los chavales de mi edad, más jóvenes, que estén viendo este directo o que lo puedan ver más adelante, pues que no tengan miedo de expresarse, que no tengan miedo de salir a la calle, que no tengan miedo de organizarse, que tenemos una monarquía fascista, parasitaria, un ejército y una fuerza de represión, una audiencia nacional, una banca, unos políticos a los que denunciar, a los que plantarles batalla, a los que hacerles frente, y que sobre todo tenemos un futuro de vivienda digna, de trabajo digno, de sanidad, de educación, de derechos y libertades que tenemos que conquistar en las calles. Y nada, simplemente animarles a que estén ahí, a los que ya están y a los que están empezando ahora a salir ahora a las calles, pues que se unan a nosotros y nada, y que avante. Y aprovecho también para mandarle un abrazo a Josep y todo el ánimo desde Málaga. Nada más. Muchas gracias por el debate. Gracias a ti, Iván. Ahora, Josep, si te apetece compartir algo con nosotras. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de ver que la gente ha respondido sobre el encarcelamiento de Hasél, que al Estado esta vez no le ha salido tan barato perseguir a los artistas. Quiero mandar mucha fuerza a Iván, a todos los represaliados del Estado, mucha fuerza para vosotros también, que sé que en Andalucía tenéis mucho trabajo. Y nada, sobre todo mandar un fuerte abrazo a María Elena, que valoro mucho cómo ha respondido a la represión sobre su hijo, es todo un ejemplo.
ha sido el ejemplo perfecto de saber cómo actuar cuando la represión te toca desde cerca. Ya sabes que mi difunta madre te apreciaba mucho, que para ella eras todo un modelo a seguir y muchas gracias por ser un ejemplo para mi madre, María Elena. Un beso muy fuerte. Elena, si te apetece compartir con nosotras. Pues nada, por supuesto dar las gracias a Valtoni por sus palabras. Ahora mismo conocí a tu madre en Madrid en una concentración, aquí también en Lazo. Bueno, estos años de lucha había una frase que cuando iba a los cristales, a los locutorios, a ver a mi hijo desde el principio ya en preventiva, Alfon me decía, no luches solo por mí, mamá, yo soy un caso más. Es muy importante que tengas una perspectiva de que esto es un problema político y social de este Estado. Y así hay que enfocarlo, desde esa perspectiva, ¿no? Por eso es muy importante que las personas que deciden movilizarse, que deciden organizarse, que deciden responder ante la injusticia, que luchan por la justicia social, tomen perspectiva poniéndose en contacto con otros muchos casos que hay en todo el Estado español y conozcan. De esa manera a mí me ha servido cuando empecé a conocer otros muchos casos y a relacionarme con otras muchas personas y familias y personas represaliadas. Me sirvió para aprender el modus operandi que tiene la represión, ¿no? Y cómo actúa desde el momento en que la ejerce, sus montajes, pues, como he dicho antes, judiciales, mediáticos, políticos, y para comprender que no, lo que estábamos diciendo hace un momento, que no estamos en un Estado de Derecho donde haya garantías procesales, ni se aplique ni siquiera y respete su propio código penal, porque incluso muchas veces nos vemos en juicios recordándoles su propio código penal que se lo están saltando, ¿no? La naturaleza del Estado español es una naturaleza de siglos, es una naturaleza fascista, vengativa, inquisitorial y de castigo. Y se ve en todos los ámbitos de las relaciones sociales, ¿no? Hablábamos en el ámbito, pues eso, de la mujer, el patriarcado, el machismo, en cualquier ámbito, en educación, en cualquier ámbito que vayas, ves que esta es la naturaleza. Si no haces lo que yo digo y lo que yo quiero, ni actúas como yo te permito que actúes, vas a sufrir un duro castigo para que no lo olvides y seas ejemplo para los demás. Yo creo que esa es hay que romper con este esquema porque, bueno, es que somos personas que nos merecemos como poco ser libres y disfrutar de la vida y vivir con dignidad, ¿no? Y no merece la pena ni siquiera estar viva o estar vivo si resulta que no te dejan vivir la vida, ni disfrutarla, ni disfrutarla con los suyos, ni tener unas condiciones dignas mínimas. Y nada, deciros que es la mejor opción que se puede tomar, la de luchar, la de dar la cara, porque por lo menos te va a quedar siempre eso. Que podamos decir, todas las que estamos aquí, todos los que van viniendo, desgraciadamente van a ser muchos y muchas, que plante cara y a pesar de lo dura que es sufrir la represión, porque no quiero frivolizar sobre esto, es muy duro que te apaleen, es muy duro que te torturen en una comisaría, es muy, muy duro estar preso, o sea, son situaciones extremas de estar en el exilio, son situaciones de vida extremas con las que tú, de tu nacimiento pequeñito, no es precisamente con lo que cuentas, ¿no? Pero a pesar de que es muy duro, os puedo decir que
que yo he tenido la inmensa satisfacción de conocer en primera mano la fuerza que te da la solidaridad. Y siempre lo ejemplifico como cuando en un concierto de rock se tira el cantante, ¿no? y todo el mundo del público en volandas le sostiene, ¿no? Y eso es lo que tienen que sentir los compañeros y compañeras que sean represaliadas. Que todas las demás, en la medida que podamos, desde el ámbito que podamos, les vamos a sostener y vamos a estar ahí para lo que necesiten. Y no van a ser olvidados ni criminalizados por nosotros, que precisamente son personas que han salido a luchar por los derechos de todos y de todas. Entonces, se merecen todo nuestro respeto y todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Y desde aquí, pues, mandar mi apoyo en este caso y solidaridad a Bartoni, a todos los que estáis aquí también, y especialmente que por lo que nos hemos reunido hoy y en quien estamos pensando y no se nos va a ver pensamiento, por Molero. Transmítele, Néstor, desde aquí mucha fuerza, mucho ánimo y decirle que esto se va a pasar y que él va a salir más fuerte y más sabio de toda esta situación y ha conocido de primera mano hasta dónde es capaz de llegar a un Estado represor como el Estado español, y podrá luego transmitirlo a otras generaciones y a otras personas. Y nada más, muchas gracias y me ha encantado estar con vosotros y con vosotras. Gracias. Pues mil gracias a ti, Elena, mil gracias por esas palabritas de ternura. Néstor, si te apetece decir las últimas palabras, compartir con nosotras una reflexión final. Sí. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Elena, tenemos un trabajo para seguir presionando, para lograr que Fran Molero salga de prisión, que como hoy estamos recordando lleva 1000 días, y eso solo lo podemos lograr si seguimos presionando, si seguimos reivindicando que salga él, como se ha planteado, no es una cuestión individual, que salga él y se salgan el resto de presos políticos, que en el Estado que hay cientos de presos políticos. Esto es una tarea que tenemos todos y todas, y todo el mundo podemos aportar denunciando en las redes sociales, podemos aportar yendo a las movilizaciones, podemos aportar escribiéndoles, aportando a las cajas de resistencia, es decir, que todo el mundo puede desde su medida aportar, porque es una cuestión que viene a ser de todos y de todas, estamos viendo cada vez más fácil. Quería recordar también el tema de Linares, de la violencia policial que hemos sufrido y que sigue abierta, es decir, que tenemos también que seguir presionando para que esos delincuentes, esos asesinos, esos policías que dispararon a la población y los que apalearon al señor y a su hija, lo paguen y sean retirados de las fuerzas policiales, y que, como hemos dicho, sea el inicio para que se revise el modelo policial del Estado español y la cantidad de incontrolados que tienen dentro, y seguir apoyando y seguir las movilizaciones por Pablo Hasél y por el tema de libertad de expresión, que van a seguir seguros, y en el caso de Granada, que es donde me toca, también por las movilizaciones por los 2 compañeros que tenemos a día de hoy en la cárcel, y que son un reflejo también de lo que está cayendo. Entonces, todo y todas nuestras medidas de las posibilidades, sigamos movilizándonos, porque es una cuestión de todos, ¿no? Y al final o nos salvamos todos o iremos cayendo de uno en uno, y darle toda nuestra fuerza a Josep y darle las gracias por participar, y que también lucharemos porque los exiliados vengan, que es otra de las cuestiones. Quiero recordar también que Molero en su tiempo estuvo exiliado en Venezuela, y bueno, y a los compañeros de la insurgencia y al resto de los que, y a Elena, que hemos compartido diferentes luchas, y donde la gente de Vallecas, que nos acogió también cuando Bódalo y cuando hemos tenido que subir allí a seguir luchando contra la represión. Que es un ejemplo de que si creamos red, si los represaliados nos organizamos y los colectivos que estamos siendo represaliados nos organizamos, es la mejor forma de responder, ¿no? Creo que eso es, y hoy hemos tenido una pequeña muestra, pero hay que seguir profundizando hasta que ganemos. Esto es lo que quería plantear.
Bueno, pues desde Defender Andalucía os agradecemos mucho a todas y a todos que hayáis estado aquí con nosotras. Os agradecemos mucho a las personas que nos estáis escuchando y que habéis compartido con nosotras este ratito. Y también nos agradecemos mucho a las personas que habéis sido invitadas, porque entendemos desde la organización que no siempre es fácil poner de nuevo y narrar de nuevo y relatar de nuevo la experiencia, ¿no? Porque como bien dice Elena, son experiencias extremas. Entendemos que no es fácil ponerlo siempre y vivenciarlo ponerlo siempre en primera línea, ¿no? Y sobre todo como forma de protesta y anteponiendo lo colectivo a lo individual. Así que para nosotras ha sido un enorme placer poder contar con vosotras. De verdad, os agradecemos mucho. Recordaros antes que termine que, como bien ha dicho el compañero Néstor, podéis escribir a Molero, le podéis escribir y desde aquí le mandamos un abrazo y un apoyo, un saludo enorme. Y ahora vamos a dar paso al vídeo de Molero que antes habíamos puesto, pero que por problemas técnicos de sonido no hemos podido escuchar. Así que nada, agradeceros muchísimo que estéis con nosotras y un abrazo a todas las personas que están en pie de lucha. Ánimo. Una vez más, compañeros y compañeras, quiero agradeceros el apoyo que me habéis estado dando durante todo este tiempo de mi estancia en la prisión de Archidona. Agradeceros todo el apoyo a vosotros y a vosotras y también a las personas que me han apoyado de otros países, tanto como de Italia, Bélgica, Suiza, etc. Parece mentira, pero aún así me siento fuerte con todo lo que está pasando en las cárceles y sobre todo en la cárcel donde yo me encuentro. La injusticia no solo de mi caso, sino la injusticia que vivo con todos los casos tan injustos que estamos viviendo, como los compañeros y compañeras de Alsasua, los compañeros y las compañeras de Cataluña y demás represaliados y represaliadas del Estado fascista español. Aún así me siento fuerte y animo a todos vosotros y vosotras a seguir en la lucha. Muchas gracias y adelante. Se ha finalizado el directo.